Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Señor, queremos venir delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Señor, tú sabes nuestras debilidades, Señor. Tú sabes, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, Señor, y queremos presentar esta palabra delante de tu presencia, Señor. Yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que está hoy aquí, Señor, que tú suplas la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces los corazones, Señor, y tú sabes, Señor, cada una de las necesidades, Señor. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que en esta tarde, Señor, tú edifiques tu iglesia, Señor, y que tú pongas, Señor, el sentir de tu palabra, Señor, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Podéis sentaros? Recuerdo cuando en el año, fue el 2006, me decía Bernard que no sé si te recuerdas de mi padre. Mi padre, os pongo un poco en el contexto. Mi madre, como dije, vino al Señor, pues eso, cuando yo tenía 1 año, hace ya 41 años. Sin embargo, mi padre pues no dio el paso de la conversión. Mi madre siempre ha sido un ejemplo de entrega al Señor. Ha sido un ejemplo para mi vida desde que soy niño, de asistencia a las reuniones. De hecho, los cultos en esos años, en los años 80, eran aquí. Y imagínate, una mujer sin su marido, con un carrito, con 2 niños, con coger el tren cercanía, venir aquí a una reunión. Había que tener hambre, había que tener pasión. Ahora a veces es difícil para algunos asistir a la iglesia de su misma ciudad, pero en aquellos tiempos una mujer coger el tren de cercanías, 1 hora hasta el tabernáculo en Málaga, un jueves por la noche, con 2 niños, su marido en casa. Cuando uno ha tenido un encuentro personal con Dios, es que eso es algo que no se puede imitar. Es una pasión, un fuego, una pasión por el Señor, ¿no? Y aquellos tiempos también fueron unos tiempos especiales, ¿verdad? Cientos de convertidos, no sé lo que ocurrió, hay un avivamiento que hubo, miles de personas, iglesias, ¿verdad? Con el hermano Daniel, ¿verdad? Daniel del Vecchio. Y de aquella época, pues mi padre no tuvo ese encuentro con el Señor, nunca se opuso, de hecho muchas veces acompañaba a la iglesia o venía a algún retiro, a algún evento, a algún sitio, nunca tuvo una oposición clara contra el Evangelio, pero debido a circunstancias personales, a cosas de relaciones personales y tipo de cosas, pues él pues se distanció de la iglesia y nunca quiso saber nada del Evangelio. Pasaron los años, mi madre seguía orando, ¿verdad? Siempre pasaba el tiempo, nosotros íbamos a la iglesia y ya hablábamos de cosas, nunca había una oposición, nunca había una discusión así que digamos, pero nunca había una conversión. Claro, yo también me preguntaba, mi padre, tantos años sin convertirse, ¿qué cosa? Y pasaban los años, ni una negación, ni una afirmación y tal. Y el 2006, esto es un poco triste, lo voy a contar, no quiero que os pongáis triste, pero me va a servir de pie para compartir lo que quiero compartir con vosotros. Pues mi padre fue al médico en febrero porque estaba estreñido, una cosa que puede ser algo normal. Febrero, marzo, le detectaron un cáncer de colon, un tumor en el colon,
operaciones, esto, lo otro, 31 de diciembre, pues falleció. Cuestión de 11 meses. ¿Y qué quiero deciros con esto? Hay una cosa que para mí fue muy importante. Recuerdo así, no sé, sería abril, mayo, que un día me llamó mi padre a la habitación y me dice, pasa un momento que tengo que hablar contigo. Y digo, papá, dime qué tal, ¿cómo estás? Y me dice, ¿tú sabes que yo soy verdaderamente malo? Estaba un poco... De primera me sorprendió, pero al segundo siguiente me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi padre estaba experimentando la convicción de pecado que el Espíritu Santo había puesto en su corazón, que jamás, nunca había ocurrido. Y cosa que eso solo el Espíritu Santo puede hacer en una persona. Tú puedes predicar el Evangelio, y gracias a Dios por los que predican el Evangelio, gracias a Dios por los gedeones, ¿verdad? Se reparten folletos, se hacen conferencias, se hacen retiros, se hacen campañas, se hacen las campañas de Torremolinos, y nosotros tenemos la misión de ir y predicar el Evangelio. Anímate, hermano. Nuestro propósito es ir y predicar el Evangelio, pero la obra es del Espíritu Santo. Entonces en ese momento, entendí lo que estaba pasando. Yo soy verdaderamente malo. Y tuve la tentación de decirle, no, papá, tú has sido un buen hombre, ¿no? Tú has sido un buen padre, ¿no? Pero no, me paré ahí un momento y dije, todos somos malos, ¿verdad? No tú, todos. Y todos necesitamos el perdón de Dios, necesitamos el arrepentimiento. Y te puedo decir que pocas conversiones he visto yo tan genuinas de entregar el corazón para Dios de una forma tan clara. De hecho, recuerdo a mi padre llevaba una máquina por el tema del dolor y todo eso, y quería llamar a Pacha para bautizarse. Dice, oye, que si hace falta, no podía levantarse de la cama, pero ¿podría venir Pacha y bautizarme en la bañera de la casa? Fíjate, ¿no? Yo me recuerdo a Pacha con mucho amor y siempre ha sido muy cercano a nosotros, ¿no? Siempre hablar con mi padre y decirle que ya el hecho de desearlo era más que suficiente, ¿no? Que para eso, ¿no? ¿Qué quiero compartir con esto? Que a veces vienen circunstancias a nuestra vida que nosotros no entendemos. Circunstancias buenas, a veces, circunstancias difíciles, y a veces vienen circunstancias muy feas a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que aprender, y esto es lo que quería compartir con vosotros, cómo nosotros debemos de interpretar las circunstancias que nos ocurren. Las preguntas son muchas, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió una enfermedad así? ¿Por qué Dios, después de convertirse, no lo sanó? ¿Os acordáis que pasó en el Evangelio? Que el Señor le dijo al paralítico, dice, tus pecados te son perdonados. Y dice que el Señor percibió que los fariseos que estaban allí estaban diciendo, ¿no? ¿Quién es este que tiene la capacidad de perdonar los pecados? Y el Señor le dijo, pero para que veáis que también tengo poder, ¿verdad? Lo sanó, dice, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Igual que tengo poder para sanar, tengo poder para perdonar los pecados. Pero a veces Dios perdona los pecados y nos sana, y otras veces Dios sana y algunos no se arrepienten. Y entonces las preguntas son muchísimas. Tenemos muchas preguntas, y sobre todo cuando pasan cosas que no esperábamos. ¿Qué tipo de? Pues de todo tipo. A nivel de trabajo, he perdido un trabajo, me han despedido, no llego a final de mes, esto es muy justo. Problemas también matrimoniales, personales, familiares, con los hijos, con los estudios, no me llega la nota para lo que quiero estudiar. Y normalmente nos preguntamos esas cosas cuando ocurren cosas malas. Es difícil preguntarse cuando ocurren cosas buenas, ¿no? ¿Por qué tengo un sueldo tan alto? ¿Por qué me sobra? ¿Por qué termina el mes y todavía tengo un montón de dinero en la cuenta? ¿Verdad? No nos solemos hacer esas preguntas, ¿verdad?
¿Por qué estoy tan sano y tan feliz? ¿No? ¿Por qué será esto? ¿No? ¿Por qué tengo una mujer tan guapa y tan... ¿no? ¿Verdad? Normalmente la queja, no viene la mujer que Dios tiene para mi vida, ¿no? Y me estoy haciendo mayor, o el marido que yo esperaba, y los hijos, ¿verdad? Y siempre la pregunta es ¿cuándo no tenemos lo que pensábamos? La mayoría de las veces. Pero Dios tiene todo eso bajo control. Dios sabe todas las cosas. Y entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Porque antes de leer el texto que quiero compartir con vosotros, esta interpretación de los hechos, que es diferente cuando hay dos formas de ver, ¿vale? Que ahora vamos a ir al texto. Pero los evangelios están llenos de estas dos lecturas, una hecha por parte de Jesús y otra por parte de los discípulos. Por ejemplo, ¿recordáis la historia aquella del ciego que le preguntaron los discípulos, le preguntaron a Jesús, ¿y quién ha pecado? ¿Os acordáis de la historia? ¿La habéis leído para ir más rápido? Dice, ¿quién ha pecado, él para ser ciego? ¿O pecaron sus padres y él es ciego por causa de sus padres? Y Jesús siempre tiene una palabra, ¿verdad?, totalmente diferente a la que ellos pensaban. Le dice, para que la gloria de Dios sea manifestada, este era ciego. ¡Pum! Y le dio la vista. Por sus pecados, por los pecados de sus padres. ¿Ves cómo interpretamos nosotros a veces, ¿no? Y esta enfermedad, ¿por qué viene? ¿Qué ha pasado? ¿Os acordáis de los amigos de Job? Dios se enfadó muchísimo. Dice, vamos a ver, Job, no es normal que tú seas un tipo millonario, que tengas de todo, tus hijos, tu economía, tu ganadería, y todo esto que también algo malo habrás tenido que hacer. Esa era la perspectiva de los... Algo escondes. Y a veces cuando a alguien le pasa algo malo, lo primero dice, Dios lo estará castigando, tendrá un pecado oculto por ahí, esa enfermedad vendrá por alguna cosa, ¿verdad? Esos pensamientos vienen. Y una cosa que también hacemos muchas veces es siempre vincular la economía a la bendición espiritual. Siempre cuando a alguien le va bien económicamente, Dios lo está bendiciendo, ¿no? Pero cuando no le va bien económicamente, es que no tiene la bendición de Dios. Hermano, esto no es un contexto, no es bíblico. Esto no tiene un respaldo bíblico. Una vez nos equivocamos, una vez metimos un patón, vino alguien a predicar que a veces pasa. Espero que no sea hoy el caso, Bernard. Tú si no subes y hay confianza. Y subió al púlpito y dice, cuando Israel se acercaba a Dios, enriquecía. El pueblo de Israel. Y cuando Israel se alejaba de Dios, Israel empobrecía. Dice, así ahora, ¿no? Entonces, bueno, el Elon Musk tiene que estar muy cerca de Dios, ¿no? Por lo visto, ¿no? Con esta ecuación, ¿no? El que tiene billetes para reventar, ¿no? Pues hermano, el nivel económico no es un claro ejemplo de que Dios te esté bendiciendo o no te esté bendiciendo. Hay muchas bendiciones que el Señor tiene para ti y no todas están en forma de billetes, ¿verdad? Eso no quita que el Señor proveerá. Oye, que el Señor provee, da su tiempo, pero a veces el Señor permite ciertas cosas. ¿Qué sabían los amigos de Job? Que sobre sus cabezas estaba el mismo Satanás delante de la presencia de Dios, acusando al santo Job, que no tenían ni la más remota idea de que Dios estaba orgulloso de Job. Dice, ¿no ves mi siervo Job? Dice, ¿ve? Dice, seguro que sí, te maldice. Y si le toca a sus hijos, y si le toca su vida, y el Señor dice, no, pero a ver, ¿verdad? Y ahora los amigos, en vez de darle ánimo, no interpretaron bien lo que estaba pasando, ¿verdad? La interpretación fue errónea. ¿Qué has hecho, Job?
algo malo, ¿no? Luego cuando terminó la historia, el Señor le tuvo que decir, dice, mira, Job, haz unos sacrificios por tus amigos, porque es que si no los voy a fulminar. ¿Verdad? Al final, no sé si habéis leído el texto, en el 44. Vamos a perdonarlos porque... Y hermanos, tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros somos un poco cegatos, yo el primero, para interpretar qué es lo que está ocurriendo. A veces nos pasamos de espirituales y a veces nos pasamos de carnales. A veces vemos una circunstancia y vemos a los demonios por ahí, ¿verdad? Esto es cosa, y a veces uno que un cafre, ¿no? Yo el primero. Y otras veces interpretamos que es otra cosa. Entonces digo yo, bueno, ¿qué hacemos? Estamos, como decía Pablo, ¿no? Que vemos como por un espejo oscuro, ¿no? ¿Quién tiene aquí la claridad de oír la voz de Dios así, audiblemente, cada vez que tiene que tomar una decisión, cada vez que tiene que interpretar? Oye, pues, está complicado, ¿eh? Yo cada vez que alguien dice, el Señor me ha dicho que... a mí me entra un... Con esta palabra he visto tantas meteduras de pata, empezando así. Pero tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice también que el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y envíe con vosotros al Consolador. Él os guiará, ¿verdad? Entonces estamos en un proceso de aprendizaje a diferenciar entre lo que es nuestros propios pensamientos, nuestra propia carne y la asistencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y recuerdo, pero muy bien, yo creo que fue la primera vez que prediqué. Y estaba el hermano Bernard conmigo allí en casa. Estábamos en casa de Daniel, tú no te acordarás, pero yo sí me acuerdo. Estaba en casa de Daniel y yo tenía que hablar sobre cómo oír la voz de Dios. Y yo pues tendría 20 y pocos años y estaba ahí poniendo pues cosas de la oración, cosas no sé cuánto, no sé qué. Y Bernard, ¿qué tal? Y me mira y dice, la primer punto es la palabra de Dios. Me acuerdo de aquello. Yo miré y digo, no la tenía puesta, pero es que no hay una revelación más clara de la voluntad de Dios para nuestra vida, del plan de salvación para la humanidad, del propósito de Dios para la humanidad, que la palabra de Dios. La palabra profética más segura que tenemos es la palabra de Dios. Entonces, siempre que nosotros vamos a interpretar una circunstancia, siempre que vamos a dar nuestro punto de vista, siempre que vamos a ver la perspectiva acerca de cualquier circunstancia o de cualquier decisión, ¿cuál va a ser la respuesta? Ir a la palabra del Señor, que es la autorrevelación de Dios mismo a la humanidad. Hablamos poco, ¿eh? Ahí está la revelación natural, ¿verdad? Que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria del Señor y la obra de sus manos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los cielos, la tierra, vemos... Es que es difícil, ¿verdad? No decir, ¿quién ha hecho esto? ¿Verdad? Pero después tenemos la revelación, la autorrevelación de Dios a la humanidad, que empezó en todo el Antiguo Testamento y culminó en la persona de Cristo. Y la revelación más clara que tenemos de la persona de Cristo está en las Escrituras. Entonces esta tarde, porque es que en Fuengirola son por las mañanas, pero en esta tarde nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es aprender a ir a la palabra del Señor para encontrar los principios bíblicos con los que nosotros podemos interpretar y andar por esta vida. Hay un texto que está en Lucas 11:34, que se lo he escuchado predicar a Daniel muchas veces. Dice, puede pasar desapercibido el texto, pero dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno,
también tu cuerpo está en tinieblas. Si no contextualizamos bien este versículo, podemos perder la riqueza que conlleva. Daniel traduce el ojo como el punto de vista. Tu punto de vista o tu forma de interpretar las cosas. Entonces dice, si tu ojo es bueno, es decir, si nuestra perspectiva para interpretar las circunstancias o nuestra perspectiva o punto de vista para interpretar cada cosa está basada en la luz, que es la palabra de Dios, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz, va a estar lleno de esperanza, va a estar lleno de fe, va a estar lleno de consuelo, va a estar lleno de paz en medio de cualquier circunstancia. Sin embargo, si nuestra perspectiva es maligna, ¿qué puede ser una perspectiva maligna? Pues mira, yo tengo una muy clara, yo la tengo clara, que soy yo mismo. La Biblia dice que el corazón, ¿qué dice? Es engañoso más que todas las cosas. O sea, que si nosotros no claudicamos de nuestra propia opinión para entender las cosas y entendemos lo que la palabra de Dios dice acerca de las cosas, pues nosotros vamos a estar dando siempre nuestra propia opinión. Y yo pienso, y yo creo, y yo opino, ¿verdad? Y eso dice que nos va a llenar de tinieblas, ¿verdad? Y esas tinieblas, ¿en qué lo podemos traducir? En inquietud, en inseguridad, en ansiedad, en tristeza, en dudas, en temores y en todo tipo de sentimientos y de pensamientos que no están en la perspectiva basada en la palabra de Dios. Entonces aquí podríamos estar, pues si tenemos que empezar a dar principios bíblicos para interpretar las circunstancias que nos encontramos, pues hay muchísimos. Y podríamos estar, yo que sé, como un montón de estudios bíblicos repasando, ¿no? Entonces yo había traído 5 en esta... Yo no he mirado ni el reloj. Pero bueno, si veo que os vais, pues ya me bajo yo también. Había traído 5 para compartir con vosotros. Sé que hay muchos más. Seguro que os vendrán a la mente. Pero cada vez que encontramos una circunstancia, como esta, por ejemplo, que os hablaba de mi padre, lo primero, una de las cosas que debemos de entender es que nosotros vivimos en un mundo caído. Este marco y este contexto es importante entenderlo siempre que vamos a interpretar algo. Porque cuando el Señor creó el universo, creó el jardín del Edén y puso allí a Adán y Eva en un lugar perfecto, sin daños, sin dolor, sin pecado, aquello era perfecto, aquello era la plenitud. ¿Para qué creó Dios a la humanidad? Que también podríamos dar otra predicación sobre esto. Pero uno de los principios, aunque fue para su gloria, Dios desea compartir su amor, tener una relación de amor con la humanidad. Y para tener esa relación de amor con la humanidad es necesario que fuera una persona, ¿verdad? Que fuéramos una persona con la capacidad, ¿verdad? Lo que se llama el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, cuando Dios, porque yo tengo mi niña pequeña que me pregunta, dice, papá, ¿el Señor para qué puso el árbol ahí en el jardín? ¿No? Pues no hubiera puesto árbol. Es que a veces los niños a veces te dan que pensar cosas que como nosotros ya lo tenemos todo andado, cuando tienes que explicarlo a paso, tú dices, uy, ¿no? Entonces, otra que me preguntó que fue buenísima, me dice, papá, si Jesús es el Señor, porque yo estaba leyendo la Biblia y estaba Jesús orando en el Getsemaní. Y yo le estaba contando, digo, pues Jesús estaba orando al Señor. Digo, papá, ¿cómo puede estar el Señor orando? Si el Señor es Jesús, ¿a quién le está orando? ¿No? Y ahora yo ahí sacando mi teología de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Encarnación, ¿verdad? Pero los niños les sale así, ¿no? ¿Para qué tenía que haber un árbol? Pues si no hubiera puesto el árbol, pues nadie hubiera comido del árbol y todos estaríamos felices y contentos en el jardín.
¿no? Asunto arreglado, ¿no? Que nadie había pensado en eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Está claro que Dios buscaba personas que estuvieran con Él por amor. Entonces, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, elegir no estar con Dios, eso es algo que tenía que estar presente. Si no, no podemos, si no la cosmovisión acerca que tenemos sobre la vida se nos desmonta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el mundo. Y esa caída, que es la caída, distorsionó completamente la hermosura y la plenitud que el Señor había creado en la humanidad. Entonces ahora tenemos muertes, tenemos enfermedades, tenemos dolor, ¿verdad? Dice, con el sudor de tu frente, ¿verdad? El trabajo, las mujeres parirán con dolor. Y esto ha distorsionado el mundo en el que vivimos. Y bueno, este tema es muy profundo y podríamos hablar. Yo tengo contacto con un grupo de apologética, se llama Fe Razonable. Y bueno, con el tema de la apologética, caramba, está muy de moda en el mundo cristiano. Cada tema de estos, libros, a mí me mandan libros así de gordos que a veces digo, madre mía, que no da para tanto, ¿no? Pero que lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros primero vamos a interpretar cualquier circunstancia, tenemos que mirar que estamos en un mundo caído. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero claro, este primer detalle que hay que tener en cuenta, que vivimos en un mundo caído y que sale el sol para justos y para injustos, y que enferman los justos y enferman los injustos, y mueren los justos y mueren los injustos, ¿verdad? Es la primera cosa a tener en cuenta. Pero la segunda es que para el creyente, esto es muy importante, hay un texto que está en Romanos 8:28. Lo tenía por aquí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. A los que creen, todas las cosas le ayudan a bien. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia hay entre un creyente cuando enfrenta una dificultad, cuando enfrenta una adversidad, que sabe que su vida está en las manos de Dios y que esa circunstancia lo ha permitido Dios con un propósito para bien para nuestras vidas? ¿Cómo va a ser lo mismo enfrentar la dificultad sin tener sentido? Me ha tocado esto. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Y por qué me ha venido así? ¿Y no podría ser otro? Es una desesperanza horrible no ser creyente. No puedo concebir cómo las personas que no son creyentes pueden enfrentar la adversidad sin un sentido para sus vidas. Y este consuelo es tremendamente importante, que aunque nosotros vivimos en un mundo caído, corrompido por el pecado, en el que ocurren cosas malas, tienes que tener siempre por seguro que todas las cosas ayudan a bien. Y ese ancla para tu alma es un ancla para tu alma en medio de las circunstancias y poder descansar. Señor, ¿para qué has permitido esto en mi vida? Entonces, tú puedes mirar desde el lado de la carnalidad, rebelarte contra Dios y decir, Dios, no merezco esto. ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué me ha tenido que pasar? O puedes mirar desde la otra perspectiva, la perspectiva eterna, y decir, Señor, ¿cuál es el propósito de esto para mi vida? ¿Verdad? Como dice el predicador, no preguntar tanto por qué, y más bien para qué. Pero esta es la lucha que tenemos de nuestra fe, hermanos.
Y este es el tercer punto del que hablaba. La prueba de la fe. En Primera de Pedro, sigo marchando, dice, en lo cual, Primera de Pedro 1, 6 al 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque no nos guste, hermanos, nuestra fe, este es el tercer punto, debe ser puesta a prueba. ¿Para qué? Para purificar. Como el oro tiene que ser purificado, así también nuestra fe es purificada, son purificadas nuestras motivaciones, son purificadas porque una vez que tú has entregado tu vida al Señor y tú has creído en Él, el Señor se encarga de ti. Y no hay mejores manos en las que podemos estar. Y no siempre es tan fácil hablar estas cosas que yo estoy hablando ahora, porque cuando pasamos una dificultad, estos textos se dicen con la boca más pequeña, ¿verdad? Porque a veces cuando dice, cuando yo estoy ahí y escucho estos pasajes, dice, si tú estuvieras en la que yo estoy, ¿verdad? Pero yo te puedo decir, si tú estuvieras en la que yo estoy, ¿verdad? Pero la de uno siempre es la más grave. Eso siempre es así. Siempre nosotros tenemos el pensamiento de que somos los que más sufrimos. Y hermanos, tenemos que estar agradecidos al Señor porque hay muchos que sufren mucho más que nosotros. Hay países donde se sufre mucho más por la fe. Hay países donde se sufre más incluso por el hecho de haber nacido en ese tipo de país. Estoy estudiando ahora una asignatura que he visto las generales y habla sobre Santiago, el libro de Santiago. ¿Sabéis que Santiago escribió el libro, dice, para los que se habían dispersado, porque hubo un tiempo de persecución cuando mataron a Esteban. Entonces tuvieron los cristianos que estaban en Jerusalén, tuvieron que huir, que Dios utilizó eso para extender el evangelio por las naciones, ¿no? Era parte del plan profético de Dios. Tú imagínate, tú estás allí en Jerusalén y eres un judío de renombre, bien conservado por todo el mundo te respeta, todo el mundo, pues sí, tienes tu familia, tienes tu dinero, tienes tu trabajo, tienes tus hijos, y de repente te entregas al Señor, aceptas a Jesús como Salvador de tu vida, y vienen a por ti, pero vienen a por ti que te apedrean como apedrearon a Esteban. Y ahora tú tienes que coger tu maletita y salir pitando a otra provincia romana, a la que sea. Y la gran mayoría tenían que huir, dejarlo todo, pero hermano, por causa de Cristo. Cuidado, que no estamos diciendo cualquier cosa. Ojalá que el Señor no nos permita tener que pasar por esas, pero como están los tiempos, tenemos que estar preparados, Cuando es que a veces pongo las noticias y las quito y digo, mira, no quiero saber. No, es broma eso, ¿no? Pero que te quiero decir que por causa de Cristo, este era judío y por causa de Cristo tuvo que salir pitando y tenían que ir a trabajar como esclavos incluso. Gente que tenían una posición social dentro de Jerusalén, tenían que trabajar como esclavos o trabajar en posiciones en las que pasaban dificultad, no tenían cerca a su familia, no tenían cerca y estaban pasando dificultad. Entonces Santiago le escribe, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, ¿no? Como dice la canción, capítulo 1, verso 2, ¿verdad? Dice el texto, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
ese es el contexto en el que Santiago estaba diciendo eso. Estaba escribiendo a gente que estaba sufriendo, gente que estaba siendo, pues algunos casi como esclavos, pasando penurias, algunos penurias económicas, otros penurias de otras circunstancias, alejados de sus familias, alejados por causa de Cristo. Entonces Pablo les escribe que tengan esperanza, que ese sufrimiento, ¿verdad?, que Dios tiene el control, ¿verdad?, que no es lo mismo sufrir sin sentido a sufrir por causa de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí se pone a prueba la fe. Ahí sí que se pone a prueba la fe y el Señor pone ahí a trabajar y empieza a sacar oro. Pero hermano, ten esperanza que si el Señor, como el Señor tiene el control, tú vas a salir como oro, con una fe más fuerte. Si tú confías en el Señor y tú pones tu confianza en el Señor, tú vas a salir más fortalecido en el Señor, vas a salir con más confianza en el Señor, vas a salir con una fe más grande y vas a tener tu esperanza puesta en el Señor. Amén. Van 3, dicho, ¿no? Ahora podemos ir al cuarto, que este no nos gusta a ninguno, pero es así. Y es el que tenemos que recordar que nosotros estamos en un proceso de santificación progresiva. Luego, ¿santificación qué? ¿Progresiva? Cuando aquí somos todos santos. ¿Cómo que no, hermano? Sois los santos de Torremolinos. No hace falta que muráis, ni que os beatifiquen, que no hace falta. Pero porque el Señor dice que Él ha muerto por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando a nosotros éramos enemigos de Dios y nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho perfectos delante de Dios. Eres perfecto delante de Dios. Pero esto es lo que llamamos la santificación imputada, ¿verdad? Esta dicotomía que tenemos aquí siempre está así. Delante de Dios somos justificados por la sangre de Cristo y podemos entrar por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y hermano, no tengas vergüenza, eres un santo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por los méritos de Cristo. Y por eso vamos a ir al cielo. No por ninguna buena obra, ni porque estemos hoy aquí, o porque uno esté haciendo una cosa, o por Nadie puede entrar al cielo por ninguna obra que haga. Solo por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por ti y por mí. Solamente. ¿Verdad? Amén. Muy bien. Pero luego viene la santificación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Cristo se ha propuesto, vamos a leer el texto que nos va a ayudar. En Efesios 4:17 dice, bueno, lo voy a poner en contexto, pero en contexto muy largo, así que vamos al 20. Dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, a la misma vez que nosotros somos justificados delante de Dios y Dios nos ve como santos a través del sacrificio de Cristo en la cruz, cuando nosotros nos miramos para adentro decimos, somos lo menos santo que puede existir. Y cuanto más cerca te encuentres del Señor, menos santo te vas a ver, porque la luz del Señor va a hacer ver cuántas cosas todavía quedan por cambiar. Y cuanto más tiempo pasamos en el Evangelio, más nos vamos dando cuenta el montón de cosas que todavía tenemos que cambiar. Porque conforme va entrando la luz, tienen que ir saliendo las tinieblas. Pero ese proceso de santificación no es muy agradable para nosotros.
Porque Dios utiliza las circunstancias de nuestra vida para sacar ese viejo hombre pegajoso, que está ahí, ¿no? ¿Quién decía? No recuerdo quién decía que cuando nos bautizamos, ¿verdad? Morimos al viejo hombre, ¿verdad? Y salimos con el nuevo hombre, pero no nos hemos dado cuenta de que el viejo sabía nadar. No se ahogó. Salió, se quedó con nosotros, ¿verdad? Y estamos en un proceso de lucha, ¿verdad? El viejo quiere interpretar las circunstancias desde la parte de la carne, ¿verdad? Y tenemos la lucha de la carne y la lucha del espíritu. Y esto pasa igual. O vemos las cosas de la perspectiva de la carne. Por ejemplo, si alguien tiene una circunstancia con un hermano que le ha ofendido, ¡qué injusticia el hermano que no me ha llamado para comer en los últimos 6 meses! Ni me han llamado para preguntar cómo estoy cuando está enfermo. Bueno, esto aquí no pasa, ¿vale? En Fuengirola tampoco, ¿vale? Pero en algunos sitios hay problemas entre los hermanos. Pero no aquí. No, aquí nunca. Y en Fuengirola tampoco. ¿Va? Pero eso sale. Y sale nuestra carne y podemos verlo desde la perspectiva de celestial, o podemos verlo desde la perspectiva de nuestra carne. Y cómo me trata, y no me mira, y no me llama, y no me ha saludado. ¿Y qué pensará? Que no sé, ¿verdad? Sale nuestro egoísmo, sale nuestra envidia, salen nuestros celos. ¿Sí? Y por este lado, a nadie se le ocurre pensar que el hombre estaba muy ocupado con sus problemas personales y que no daba abasto para solucionar los suyos como para llamar a otros. Quizás podría ocurrir, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Hablemos de esto, porque me han dicho y me han hecho y no me aguanto. ¿Verdad? Entonces, el Señor se ocupa de esto y te pone en una circunstancia injusta de las buenas. Se olvidan de ti. Hay un cumpleaños, un ágape en la iglesia y llaman a todos menos a ti. Y uno dice, esta iglesia, que aquí no hay amor, yo que... ¿Sí? Pero desde arriba el Señor está... a ver si reacciona, ¿no? A ver cómo, ¿no? Y si no, pues al siguiente ágape va a pasar lo mismo, ¿verdad? Porque el Señor está trabajando en nuestros corazones. Y nosotros somos ciegos. A veces somos muy ciegos. Y todas las circunstancias que vemos, vamos como dándonos ahí, un cabezazo, otro cabezazo. Y a veces estamos llenos de dudas, llenos de incredulidad, llenos de... ¿verdad? Y la culpa, ¿sabes quién la tiene siempre? No sé si pasa aquí. Pero la culpa siempre la tiene el pastor. ¿No? Eso es así. Porque aquí no se va... porque si el pastor, ¿no? Y porque es que nos han llamado... Es que el pastor... ¿verdad? Entonces hoy le voy a echar una cuerda ya a ver, ¿no? Pero es verdad. Y a veces es Dios mismo quien hace esas cosas. Bueno, he dicho esto gracioso sobre lo de las llamadas, pero hay muchas más cosas, ¿no? Ahora ya cada uno tiene que ponerse manos a la obra y ver en qué circunstancias, qué cosas, hermano, piensa ahora, tómate un tiempo, qué cosas te están creando dudas, qué cosas te están dañando tu vida espiritual, qué cosas están apartándote de Dios, qué cosas... A veces las personas que viven en la carne con pecados y con cosas, esa dejadez de andar en santidad y de buscar al Señor, lo que tenemos detrás son un montón de mentiras del enemigo metidas en nuestra cabeza, y tenemos que aprender con la palabra de Dios a traer la luz de la palabra. Entonces estamos en un proceso de santificación y en un proceso de maduración. Dios está haciendo, dice que seamos conforme a Cristo. Pues no nos queda nada, ¿verdad? Nos queda mucho, pero estamos en ese proceso. Entonces recuerda
La prueba de la fe recuerda que está en un proceso. Bueno, empezamos por el primero, que era que vivimos en un mundo caído, pero el punto número 2, que Dios utiliza todas las cosas para bien a los que aman al Señor. Estamos en un proceso de santificación y de madurez, que el Señor está trabajando con nosotros. También estamos, nuestra fe está siendo probada y purificada por el Señor. Y yo creo que se podrían dar muchísimas más, ¿no? Pero hay una también que me gusta mucho, y últimamente también he tenido algunas circunstancias difíciles, y me acuerdo del versículo de Job, que está en 42:5, y ya voy terminando. Cuando Job pasó todo aquello que pasó, y terminó, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y hermanos, es una realidad que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, el Señor se revela a nosotros con más profundidad, ¿verdad? Conocemos más al Señor, aunque la revelación primera que tenemos está en la palabra de Dios. Si quieres conocer más al Señor, si quieres saber más de Él, no te queda otra que acudir a la palabra, a estudiar la palabra, a profundizar en la palabra, a pasar tiempo de oración, a pasar tiempo en comunión con los hermanos y a verle en medio de la dificultad. Cuando el Señor dijo, yo os enviaré el Consolador. El Consolador es para las circunstancias difíciles, ¿verdad? El consuelo del Espíritu Santo para nuestra vida. Y ahí, en la dificultad, es donde uno puede conocer al Señor más real, más vivo. Cuando se pasan circunstancias difíciles y se superan con el Señor, la fe crece, las dudas menguan. Y yo quería animaros en esta tarde a dos cosas. Una, que le pidamos al Señor que nos ayude a vivir confiados en que Él tiene cuidado de nosotros. Y dos, otro versículo que dice en Santiago, un poquito más adelante del que hemos leído, dice que el que necesite sabiduría, pídala a Dios y la dará abundantemente. Necesitamos sabiduría para poder interpretar estas cosas. Y entonces, si os parece bien, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. No sé si estás atravesando alguna dificultad en este tiempo, o es un tiempo de bendición, o es un tiempo... Todos pasamos por circunstancias, y a veces esas circunstancias pues nos desaniman. Pero vamos a pedirle al Señor que en esta tarde levante el ánimo, levante la fe, levante las fuerzas, renueve las fuerzas, y podamos acudir al trono del Señor en esta tarde, ¿verdad? A hallar el oportuno socorro, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que traspasó. El velo fue roto y hoy tenemos acceso a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz para hallar el oportuno socorro. Señor, yo quiero pedirte en esta tarde, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentra hoy aquí. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, como dice en Efesios, a sentarnos contigo, Señor, que tú nos has sentado con Cristo en los lugares celestiales, y desde ahí es desde donde nosotros tenemos que entender e interpretar las circunstancias de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar las circunstancias desde tu perspectiva, Señor, a mirar con tus ojos, Señor, tanto las cosas positivas, Señor, como las circunstancias negativas, Señor. Y queremos venir delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que tú derrames tu gracia, Señor, y el oportuno socorro para cada uno de los hermanos, Señor. Y te pedimos sabiduría, Señor, que necesitamos, Padre, para tomar las decisiones correctas, Señor, en los momentos oportunos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos asista, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde renueve las fuerzas de aquellos que están sin fuerza, Señor. Y que tú, Señor, nos llenes de la pasión, de tu amor, Señor, y de tu gozo, Padre. Porque con tu gozo, Señor,
en nuestras vidas, Señor, podemos enfrentar cada circunstancia, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Más que mí.